Shalom familia, feliz noche para todos, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite llegar a este día o esta noche de miércoles para nosotros, que hemos llamado miércoles de escudriñando las escrituras, este espacio donde los miércoles enseñamos diferentes temas y hemos estado ya por algunas semanas dando un seminario que lleva por nombre Pablo y la ley, seccionado en diferentes temas. Amén. Estamos en la conclusión ya del séptimo tema de este seminario de Pablo y la ley. Estamos prácticamente a mitad de camino de los temas que hemos desarrollado para este seminario. Así que agradecido con el Eterno y con cada uno de ustedes y los hermanos que nos ven también a través del YouTube. Yo espero que estas enseñanzas sean de mucha bendición para sus vidas. Amén. Y tomando las palabras del Moré Rico Cortés, no me crean a mí, escudriñelo todo. Amén. Verifíquelo todo, que eso es lo importante, hermano, que usted pueda verificar la información y tomar las conclusiones que usted tenga que tomar. Amén. Porque en esto no es que usted tiene que creernos a nosotros, sino a lo que dice la escritura. Bien. Vamos a orar y damos inicio al tema de esta noche. Baruch Adonai Hamebora Leolam Baet, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Olam, Asher Bahar Banu Mikol Hamin, Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendice a tu pueblo de una manera especial. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique, Padre amado. Te pedimos que envíes sabiduría de lo alto, Señor amado, que nos dé la capacidad de poder discernir tu palabra, de ponerla por obra y también poderla enseñar a los demás. Gracias por cada hermano, hermana, cada amigo y amiga que nos ven a través del YouTube. Que el Eterno los bendiga de una manera especial y que esta palabra haya cabida en sus corazones y produzca fruto en abundancia. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, gloria a su nombre. Estamos en este tema de Pablo y la ley. Yo espero que ya lo estén viendo por allí. Vamos a hacer un repaso rápido de este tema, de lo que es este séptimo tema de Pablo y la sana doctrina. El seminario se llama Pablo y la ley. Amén. Estamos en el tema número 7 y acá es la sana doctrina. ¿Ok? Estuvimos viendo en este tema, amén, todo lo que es la región donde el apóstol Pablo predicó, amén, y estamos basándonos acá de lo que es sobre todo la región de Galacia, amén, en esta región de Galacia, ok, entonces también vimos dónde fue que el apóstol Pablo nació, Pablo de Tarso, aquí vemos, yo creo que no me estaba marcando el cursor, pero Pablo de Tarso, amén. Entonces, toda esta región es lo que se conocía como, o se conocía así, como Asia Menor, el Asia Menor, amén. Entonces, que era parte del Imperio Romano, amén. Y toda esta es la región donde Pablo se movía y donde estuvo predicando. Aquí vemos el famoso Gaza, amén, donde están los conflictos hoy en día, amén. Jerusalén, todas estas regiones era donde el apóstol Pablo estuvo predicando. Bien, estuvimos viendo también, amados hermanos, porque el mensaje que Pablo le da o la carta que él envía, recordemos que él está enviando cartas, él no está yendo personalmente, sino que está enviando una carta. Estuvimos viendo de que cuando Pablo se retira de esta región de Galacia, amén, que la carta va dirigida a las iglesias de Galacia. En esto hay que entender el contexto geográfico. Amén.
en el contexto geográfico es importante conocer, porque a veces se toman los mensajes sin entender a quién se le está enviando. El escritor John Walton, amén, el escritor John Walton, que dentro de sus libros está el comentario cultural de la Biblia. John Walton dice que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Entonces hay que entender el contexto cultural, geográfico, de a quién se está dirigiendo el libro, la carta, a quién se le está enviando el mensaje. Entonces hay que entender que la carta a los Gálatas, a la región de Galacia, era enviada a los hermanos creyentes en Galacia, que cuando Pablo se retiró de allí para seguir con su ministerio apostólico, llegaron gente de la facción del judaísmo y trajeron un mensaje, un evangelio diferente, el cual les estaba diciendo a los de Galacia, a los hermanos de Galacia, que ellos no eran salvos por creer en Yeshua, que ellos para ser salvos tenían que convertirse y seguir todos los ritos de la ley. Por lo tanto, ellos estaban desviando del evangelio que Pablo les había enseñado. Eso es básicamente, a grosso modo, lo que era eh, lo que Pablo está exponiendo en su carta. Amén. Y los reprende, les llama fuertemente la atención del por qué se estaban desviando y se estaban permitiendo dejar manipular, por decirlo de alguna manera, y meterse doctrinas que no fue lo que Pablo les estaba enseñando. Amén. Entonces, que eso ocurre hasta el día de hoy. Eso ocurre hasta el día de hoy cuando no se estudia a profundidad la palabra. Entonces hay gente que se inventa doctrinas o se apegan a doctrinas que no están de acuerdo a lo que dice la escritura. Amén. Hay tres tipos de doctrina. ¿Cuáles son esos tres tipos de doctrina? Esos tres tipos de doctrina lo vemos aún desde el huerto del Edén. Aún desde el huerto del Edén. Amén. ¿Cuáles son? La doctrina de Dios, ¿verdad? La doctrina de los hombres y la doctrina de demonios. Hay una que es la verdadera, que es la doctrina de Dios, y las otras dos doctrinas son falsas doctrinas, aunque parecieran o se oigan bonito o que tienen cierta lógica, si no está de acorde a lo que dice la escritura, son falsas doctrinas. Entonces, eh, el apóstol Pablo les está hablando de que ellos se estaban desviando del evangelio del cual él les había enseñado. Entonces, dijimos que Pablo les enseñó la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es esa doctrina que el apóstol Pablo les estaba enseñando? Recordemos que si en la Biblia dice que si hay una falsa doctrina, significa, o perdón, que si hay una verdadera doctrina, significa que hay una falsa doctrina. Y nosotros tenemos que saber identificar la doctrina verdadera. Les había comentado de una amistad de un hermano amigo mío, que él trabaja en uno de los bancos aquí del estado, y en una ocasión le hice la pregunta que si a ellos los enseñaban a distinguir los billetes falsos. Y él me decía, no, a nosotros nunca nos han enseñado cómo distinguir billetes falsos. Le digo, entonces, ¿cómo hacen? A nosotros nos enseñan a identificar los billetes verdaderos. Si usted conoce el verdadero, cuando le llegue algo falso, usted lo va a saber identificar. Entonces, eso a mí me hizo clic y le digo, claro, eso es lo que enseña la palabra. La palabra, mire, porque doctrinas falsas hay millones, literalmente hay millones. No son ni dos ni tres, son millones. Amén. Usted y yo podemos decir una que otra, pero son millones de doctrinas. Las más peligrosas no son las que están fuera de nuestro ámbito. Las más peligrosas son las que están adentro de nosotros, las que están adentro de nuestro núcleo.
dentro del sistema, ¿verdad? Esas son las más peligrosas, porque parecen verdaderas, se ven como el verdadero, pero no son verdaderas. Y hay que saberlas identificar. ¿Y cómo las podemos identificar? Conociendo la verdadera doctrina. Entonces, vamos a ir aquí rápidamente para poder dar conclusión al tema en esta noche. La doctrina que Pablo predicaba se la reveló Yeshua. ¿Ok? Entonces, Pablo predica una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? Vamos a ver. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, porque os hago saber, hermanos, que la buena noticia anunciado por mí no es orden humano, no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Entonces, dice Pablo, lo que yo les he enseñado a ustedes, a los Gálatas, les está diciendo aquí, la doctrina que yo les estoy enseñando, la buena noticia, que es la palabra que se traduce evangelión, buenas noticias, lo que nosotros conocemos como el evangelio. La palabra evangelio lo que significa literalmente es buenas noticias. Y el apóstol Pablo está diciendo, el evangelio, mi evangelio que yo les he enseñado, las buenas noticias que yo les he dado, no me lo inventé yo, no lo recibí de doctrina de hombres. A mí no me lo enseñó ningún ser humano, a mí me lo enseñó el mismo Señor. ¿Cuándo se la enseñó el Señor? Cuando él tuvo ese encuentro, cuando él iba para arrestar en Damasco a los que creían en Yeshua. ¿Ok? Entonces, vamos a preguntarle a Yeshua qué fue lo que le reveló a Pablo, cuál era su doctrina. Muchos leemos estos pasajes y los pasamos por alto y no nos hacemos la pregunta. Cuando Pablo está diciendo, el evangelio que yo les he enseñado, no lo recibí de hombre, sino que lo recibí del Señor, lo recibí de Yeshua. Ah, y entonces, ¿cuál es esa doctrina? Ok, Juan capítulo 7, versículo 14 al 16. Aquí el Señor está diciendo cuál es su doctrina. Dice, pero cuando la fiesta estaba por la mitad, subió Yeshua al Beit Hamidash y enseñaba, ¿qué enseñaba Yeshua? La Torá. Ahí dice, Juan capítulo 7, verso 14. ¿Qué enseñaba el Señor? La Torá. Ok, verso 15. Los judeanos estaban sorprendidos y se preguntaban, ¿cómo sabe este hombre cambiar o combinar, perdón, combinar las letras de los rollos de la Torá con tanta sabiduría sin haber estudiado? O sea, ¿cómo este hombre entiende al dedillo? eh, ¿Cómo es que este hombre enseña con tanta propiedad, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, si nadie se lo ha enseñado, nadie lo enseña, nadie, ninguno de los rabinos, ninguno de los hombres de las casas rabínicas enseña de esta manera? ¿De dónde aprendió este hombre esto? Yeshua le dio una respuesta. Mi doctrina, igual a lo que dice Pablo. Pablo dice, mi evangelio que yo les anuncio, Yeshua dice, mi doctrina no es mía, mi enseñanza, la enseñanza que yo les estoy dando, porque la palabra doctrina lo que significa es enseñanza, ok, mi enseñanza, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces ahí está súper claro de que de cuál fue, qué es lo que él vino a enseñar, cuál era la doctrina de Mashiach, cuál era la doctrina de Cristo. Para los que nos están viendo nos puedan entender. Entonces, enseñaba él la Torah. Por eso él dice, la doctrina no es mía, yo no me estoy inventando aquí otro evangelio, yo no me estoy inventando aquí otras leyes, yo no me estoy inventando aquí otros argumentos, no, yo estoy enseñando la doctrina del Padre, sí, porque él, ¿quién lo envió a él? El Padre. Juan capítulo 12, versos 48 y 49 dice,
Quien me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado los juzgará en el día final. Entonces, si lo que enseñaba era la Torá, ¿verdad? Y él dice, la doctrina no es mía, sino el que me envió. Entonces, ¿qué es lo que se va a abrir? ¿Cuál libro es el que se va a abrir para juzgarnos a la humanidad, para juzgar a los hombres? ¿Qué es lo que se va a utilizar? ¿Cuál es el instrumento que se va a utilizar en el día del juicio? La palabra, la Torah, la palabra que yo he hablado, que hablaba él, Torah, dice, los juzgará en el día final. Porque no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, el Padre que me envió, me dio mandamientos a saber lo que debo decir y cómo decirlo. ¿Qué enseñaba entonces? Mandamientos que el Padre le enseñó. Juan capítulo 15, verso 15 dice, ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su maestro, pero yo les he llamado amigos míos, porque todo lo que he oído de mi Padre les he enseñado. Aquí es el Señor con sus discípulos, sus talmidín. Ustedes son mis amigos. Usted no a cualquiera le revela cosas. Por eso el mismo Señor dice que nosotros, dice, no echéis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Cuando la Biblia habla de perlas, habla de la revelación de la palabra. Hay gente que no lo recibe. Yo no me desgasto, hermano, con gente que no quiere oír. Yo no me voy a desgastar con gente que no quiere aprender. Por eso hay gente que entra al grupo y a como entra se salen. Yo a nadie le llamo ni le digo por qué se fue, por qué no está aquí, pero mire hermano, quédese. No, porque ya el que se salió es que ya hace tiempo se había ido, ya su corazón no estaba ahí. Entonces, eh, yo no voy a andar de, porque la gente tiene esa costumbre del sistema religioso, que hay que andarles rogando para que se sienten a escuchar. No, el que desea aprender va a aprender, pero eso tiene que nacer en el corazón de la persona. Entonces, yo simplemente digo, hay gente, una de dos, o no es su tiempo, o no quieren. Y cuando el hombre no quiere, hasta el Señor le respeta esa decisión. Entonces, por eso es que usted no me va a ver a mí llamando a nadie ni diciéndole no te vayas. No, el que está, gloria al Eterno que está y que escucha y que yo sé que esto a muchas veces es difícil de entender, difícil de digerir, pero hay gente que se ha quedado en disciplina porque quiere aprender. A mí me ha pasado. Amén. Y estamos ahí perseverando porque nuestro deseo y nuestro anhelo es aprender de la palabra del Eterno para poder hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Entonces, dice, esto es muy importante porque Yeshua no está diciendo cuál es su doctrina. Yeshua nos dice, mira, si tienes algún problema con lo que te digo, tienes problema con mi Padre porque su doctrina es lo que yo hablo, lo que yo enseño. Esa doctrina es la del Padre. Si no te gusta, el Señor está diciendo, si no te gusta lo que yo estoy diciendo, el problema no es conmigo, el problema lo vas a tener con el Padre. Y el día final, el día del juicio, que todos pasaremos por un juicio, la escritura dice que se abrirán los libros. Y uno de los libros que se va a abrir es la Torá. Es cuando, como cuando en cualquier nación se hace un juicio
y se saca basado en los artículos del Código Penal o del Código Judicial de la nación. El Código Judicial, la Constitución nuestra es la Torah. Y por esa palabra es la que nosotros seremos juzgados. Entonces, vamos a ver cuál es la doctrina de aquel que envió a Yeshua. ¿Cuál es la doctrina del Padre? Proverbios 4:2 dice, ya que os enseño una doctrina, no una buena doctrina, ya que os enseño una buena doctrina. ¿Ok? Una buena doctrina. No abandonéis mis instrucciones. La palabra instrucciones en hebreo es Torah. Torah. O sea, no abandones mi Torah. No abandonéis mis instrucciones. Y esta es una Biblia de Jerusalén, una Biblia católica. Ya que os enseño una buena doctrina, una buena enseñanza, no abandonéis instrucciones, no abandonéis mi Torah. Vamos a poner esto en perspectiva. La buena doctrina, está hablando aquí, de acuerdo al criterio del Eterno, es no abandones las instrucciones que Él te dio. Es decir, no abandones su Torah. No abandones su Torah. Esa era la doctrina que Yeshua predicaba. Juan capítulo 7, versículo 16 dice, respondiendo Yeshua dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces, Deuteronomios capítulo 18, versículo 19 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Aquí es el Eterno hablando con Moshe, diciendo, yo les voy a levantar, les levantaré, o sea, un tiempo futuro para ese momento, de en medio de sus hermanos, como tú, un profeta como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le ordene. Por eso Yeshua dice, lo que yo hablo, lo que yo enseño, la doctrina que estoy enseñando no es mía, es del Padre que me envió. Él me dio un mandamiento de hablar lo que Él me dijo que hablara. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que Él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. ¿A quién le va a pedir cuenta? A todo aquel que oye las palabras, la doctrina de Yeshua y no las obedece. Porque no es la doctrina de Yeshua, es la doctrina del Padre. ¿Sí me entiende? Está clarito, ¿no? Entonces, por eso dice, por eso Yeshua dice, yo no vine a condenar a nadie. Yo al contrario, yo vine para que ustedes sean salvos. Pero el día del juicio final, el día final, ya va a haber quien los juzgue. La doctrina, la palabra que les he enseñado, esa palabra es la que nos va a juzgar. Si usted obedeció, gloria al Eterno. Si usted no obedeció, bueno, entonces hay problemas. Porque el problema no es conmigo, dice Jesús. El problema es con el Padre. Porque lo que yo estoy enseñando no es por mi propia cuenta. Es lo que el Padre me dijo que enseñara. Entonces, y esta es la doctrina que Yeshua le reveló a Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Bien claro a ustedes. Las buenas noticias de redención que yo proclamo, dice el apóstol Pablo, no son producto de invención humana. O sea, no es una doctrina humana. Porque ni me fueron enseñadas, ni las recibí de ningún hombre. Vinieron por medio de revelación directa de Yeshua HaMashiach.
Entonces, ¿qué es lo que Pablo predicaba? No abandones la Torá, no abandones las instrucciones. Por eso Pablo se enojó con la quejilá que estaba en Galacia. Cualquiera que predique otra cosa que no sea esta doctrina que me reveló Yeshua y que la doctrina de Yeshua es la doctrina del Padre, cualquiera que venga a predicar otra cosa o que vaya en contra de esta Torah, de esas instrucciones, entonces es un hereje. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y Pablo dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el verdadero evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Como ya lo hemos dicho antes, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Anatema. La palabra anatema es una palabra fuerte. Una palabra fuerte. ¿Ok? Y el apóstol Pablo nos dice cómo debemos tratar a los que no tienen la sana doctrina. Entonces, resumiendo hasta aquí, ¿qué es la sana doctrina? Que es una frase muy manoseada, por cierto. Todos, todos los ámbitos clérigos, evangélicos, católicos, en todos los concilios utilizan esta frase, la sana doctrina, pero la utilizan desde la perspectiva de su concilio o de su movimiento o de su parecer. ¿Qué es sana doctrina? La sana doctrina es predicar lo que Yeshua predicaba. ¿Y qué predicaba Yeshua? Lo que le reveló a Pablo. ¿Y qué era eso? La doctrina del Padre, la Torá. Entonces, la sana doctrina, según lo que Pablo nos está enseñando aquí, es mantenernos en las instrucciones que el Eterno estableció a través de su siervo Moshe. Y que de ahí se deriva todo el mensaje de las sagradas escrituras. Desde los profetas, desde los apóstoles, pasando por Yeshua mismo, todos predicaban Torah. ¿Ok? Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Segunda de Juan 1, 11. Dice, cualquiera que se extravía, oiga bien, ¿cómo debemos tratar a los que no tienen la sana doctrina? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, ¿cuál es la doctrina del Mesías? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Para los que me están oyendo. Ok, la Torá, que era lo que él enseñaba, que fue lo que el Padre le dijo que enseñara. Entonces, y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim, no tiene a Dios. Puede cantar bonito, puede tener los títulos que quiera pegados en la pared, de teología, angelología, divinidades, doctorado en lo que quiera. Pero si no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim. El que persevera en la doctrina del Mesías, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por eso es, en el contexto
cultural que un judío no se sienta a la mesa con un gentil, no entra bajo el techo de un pagano, de un idólatra, y mucho menos de uno que diga, decir que le sirve a Dios, pero que va en contra de la doctrina de la Torá. Ni siquiera se sienten a comer con él. Ni siquiera le digan bienvenido. No lo recibáis en casa. Amén. Ahí entendemos el por qué ellos totalmente les era prohibido. Ellos mismos rechazaban. No voy a entrar bajo el mismo techo de un pagano. Por lo tanto, no es mi hermano. Por lo tanto, no es mi prójimo. ¿Quién es el prójimo? Prójimo es uno igual, el que tiene el mismo Dios, la misma fe, la misma doctrina. Ese es el prójimo. ¿Ok? Entonces, dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Por eso, hermano, vuelvo y repito, cuando nosotros en esto hay que ser, nos llaman legalistas y nos llaman de todo, anticuados, cavernícolas, de todo nos han dicho. Pero cuando una persona dice ser un siervo de Dios o creer en Dios o seguir el Evangelio de Cristo, pero sigue participando de lo que el mundo participa, de las fiestas paganas, de las fiestas patronales, donde todavía en congregaciones se siguen haciendo cenas para el Día del Amor y la Amistad, el día de San Valentín, cuando siguen participando de Navidad, cuando siguen vendiendo en sus negocios su arbolito de Navidad. No, yo no participo de la Navidad, no, pero está, ¿cómo que no? Si lo está vendiendo. No, yo no celebro la Navidad, pero sí te vas y te sientas a la mesa con tu familia, con tus hermanos, en una cena navideña, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En esto hay que ser radicales. ¿Somos o no somos? Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. ¿Mm? Amén. Así es que tenemos un trasfondo muy importante para la congregación de Galacia. Cuando nosotros pensamos que Pablo está regañando a los Gálatas por guardar la Torá o la ley, ahí ya empezaron a leer mal. Es la mala interpretación, como lo vimos en el primer tema de este seminario, cuando los indoctos y los inconstantes tuercen a Pablo como tuercen las otras escrituras. Un indocto es una persona que no estudia, que simplemente se deja llevar por lo que oye por ahí. No es que ya no hay ley, no es que eso está en la ley y ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Sí, estamos en la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Cuando va a estar bajo la ley es un término que se aplica para aquellos que se les aplica la condenación que viene escrita en la ley para los que quebrantan la ley. Eso es estar bajo la ley. Ya no estamos bajo esa condenación de la ley. Ahora estamos en la ley, ¿cierto? Si usted va por la calle, usted encuentra un retén policial que están pidiendo la identificación, están examinando carros, están con perros olfateadores de drogas y todo eso, usted está tranquilo porque usted no ha quebrantado la ley. Pero si usted es una persona que vive quebrantando la ley, cuando ve la policía, te vas a asustar y te vas a querer escapar, no quieres pasar por ahí. Pero cuando una persona anda en la ley, más
¿Quién se siente alegre que estén haciendo ese tipo de operativos? Porque nos da seguridad a la ciudadanía, al barrio, a los vecinos. Nos sentimos seguros cuando vemos pasar la patrulla a cada rato. Qué bueno que está la ley por aquí. ¿Ok? Entonces, la carta que Pablo envió a Gálatas, Pablo está muy enojado porque él les enseñó a ellos que debían guardar la Torá de Elohim, porque, porque eso es lo que Yeshua le reveló a él y esa es la sana doctrina que el Padre le reveló al mismo Yeshua. Entonces, pero en el momento que Pablo se fue para seguir con su ministerio, apostólico, los Gálatas comenzaron a recibir a maestros, a otros maestros que los desviaron de la sana doctrina y dejaron de guardar la Torah y empezaron a guardar las obras de la ley del judaísmo. Guardar la Torah significa pegarte a los mandamientos del Eterno y esa es la razón para la cual fuimos salvos. Nosotros no guardamos la ley para ser salvos. Guardamos la ley una vez que ya fuimos salvos. En el judaísmo se le enseñaba al revés. Si ustedes quieren ser salvos, tienen que cumplir con todos estos requisitos, las obras de la ley. Y nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Tenemos uno que nos puede salvar y es el único que nos puede dar salvación, que es a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestra fuente de salvación es Yeshua. Pero una vez que ya fuimos salvos a través de Yeshua, entonces ahora sí tenemos la capacidad de entender, de comprender y poner por obra los mandamientos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la emuná, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Elohim. Aquí don es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Pero el hombre siempre ha querido hacer méritos para ser salvo. Nadie hace méritos para obtener salvación. Ninguno de nosotros. Amén. Es un regalo. Como tal, tenemos que aceptarlo como un regalo. Y como es un regalo, hay que cuidarlo al máximo. No por obras, ahí está, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua, el Mesías, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras son el guardar la Torá, porque dicen que estas buenas obras fueron establecidas o preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez que ya somos salvos, podemos andar en esas buenas obras que es la Torá. Esas buenas obras de la Torá son el fundamento de los Neviín, de los profetas, del Tanakh y de los Shalejim, de los apóstoles del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Es fácil, es fácil comprenderlo, hermano. De verdad que sí, no es difícil. Efesios 2, 18 al 20 dice, porque por medio de él, ¿de quién? De Yeshua, los unos y los otros tenemos entradas a un mismo, por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuáles son los unos y los otros? De los que son del pueblo de Israel, nacidos como israelitas, y de aquellos que somos, que hemos venido y hemos del pueblo gentil y hemos sido injertados a través de él, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por medio de por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros, y la palabra extranjero es goyim, gentiles, ni advenedizos. Ya no soy extranjeros ni advenedizos, extraños, sino conciudadanos del pueblo escogido. ¿Quién es el pueblo escogido? Israel. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? La sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La Torá. Siendo la piedra del ángulo el mismo Mashiach Yeshua. Entonces, en el momento en que Pablo se va y los gálatas se desvían del mandamiento que se les dejó de la instrucción dada por Yeshua mismo para seguir las obras de la ley, esas obras de la ley es solamente los mandamientos de los hombres. Pablo se enoja mucho y les mandó una carta donde les dice, en serio, me maravillo que apenas doy la espalda, parafraseando un poco, ¿verdad? Y ya ustedes dejaron lo que les enseñé para irse a seguir lo que otras personas les empiezan a perturbar. ¿No entienden ustedes que estas personas no han comprendido el misterio del Evangelio? Lo invito para que vaya ahí al canal de YouTube, donde tenemos este seminario, le vamos subiendo los videos. Hay un tema que se llama el misterio del amén. Entonces, estas personas que venían no han entendido, no han comprendido el misterio del Evangelio que yo les prediqué a ustedes. Ellos todavía no entienden y ustedes deberían escuchar y quedarse firmes en lo que se les enseñó. No se desvíen. Se les mostró que fue Yeshua quien nos lo mostró a nosotros también. Cualquier otra idea que no sea, no te apartes de la Torah, no te apartes de las instrucciones, es un evangelio diferente. Por lo tanto, un falso evangelio. Y eso es lo que Pablo dice para ustedes y para mí. Ese es el trasfondo o el contexto con el cual nosotros debemos leer Gálatas. Ese es el contexto que hay que tener cuando comencemos a leer la carta a los Gálatas. ¿Por qué Pablo se enoja con los de Galacia? ¿Por qué Pablo tiene que enviar esta carta? Amén. Si usted lee esta carta con cualquier otro contexto, usted estaría cayendo en un evangelio diferente y estarías cayendo en un peligro de torcer las sagradas escrituras. Gálatas se lee con la conciencia de que los Gálatas conocían su identidad y en el momento en el cual Pablo se fue, dejaron el camino que se les enseñó, el cual es ser injertados en el olivo de Israel. Vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno y empezar a seguir las tradiciones del judaísmo que les decían, ustedes no pueden ser parte del pueblo, ustedes no pueden volver porque nadie puede hacer regresar a la casa de Israel. Recordemos que ahí habían gente de las 10 tribus, pero también los gentiles, y para ellos, por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, ¿ya? Un prosélito es uno convertido a cualquier cosa, eso es un prosélito, ¿ok? Entonces, ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más acepto al infierno que a Dios, que al reino de los cielos. Entonces, nosotros eh, sabemos que ellos decían, un gentil, esta frase no se la inventó Yeshua. Por ejemplo, cuando él habla con Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo se vuelve loco y dice, ¿cómo? ¿Es que acaso yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre ya siendo un viejo y volver a nacer? Porque esa era una frase del judaísmo, que cuando un gentil, uno de la casa de Israel, quería volver a ser parte del pueblo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Esa era la frase que le decía el judaísmo. Y para ellos era convertirse no al Dios de Israel, sino a la religión del judaísmo. ¿Sí me entiende? Por eso cuando Yeshua le está hablando a un maestro de la Torah y le dice, te es necesario nacer de nuevo,
Nicodemo no acepta, en su mente no cabe eso porque él es judío. Dice, yo no necesito nacer de nuevo, yo ya nací judío. No, tú necesitas nacer del agua y del espíritu. Tú necesitas nacer de la palabra de Dios. Entonces, nosotros no necesitamos convertirnos al judaísmo ni seguir los ritos del judaísmo. Nosotros, a través de Yeshua, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, somos salvos. Ahora, una vez que ya aceptamos el sacrificio de Yeshua, hicimos nuestra confesión de fe, somos injertados en el pueblo. Y ahora lo que necesitamos es seguir caminando como hijos de ese pueblo al cual fuimos injertados. ¿Ok? Entonces, Gálatas se lee con la conciencia de que los Gálatas conocían su identidad y en el momento en el cual Pablo se fue, dejaron el camino que se les enseñó, el cual es ser injertados en el olivo, el cual es Israel. Vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno y empezar a seguir las tradiciones del judaísmo que le decían, ustedes no pueden ser parte del pueblo, ustedes no pueden volver porque nadie puede hacer regresar la casa de Israel. Pablo les había comprobado que Yeshua es quien los había hecho ser parte del pueblo escogido, solo que ellos eran tan nuevos en su crecimiento que con un poquito de nueva doctrina que les enseñaron y se asustaron y empezaron a desviarse del punto de la sana doctrina. Y lo peor es que hoy en día hay muchas personas que también están cayendo en el mismo error de los Gálatas. Esto es como cuando algún hermano del camino de la Torá que acaba de abrir sus ojos, entiende su identidad, se pone muy contento, pero luego deja de escuchar a los que le predicamos sobre nuestra identidad hebrea. En el momento en el cual nosotros nos vamos, empiezan a buscar doctrinas de otras personas que le dicen, eso no es cierto, los judíos son el único pueblo que existe el día de hoy. Hay personas que no creen en el mensaje de la restauración de las 12 tribus de Israel, por ejemplo. Si usted, no si usted los ha empezado a escuchar ahora, y hay gente peor aún, hoy están sacando una doctrina que están diciendo que los judíos, que conocemos como el pueblo de Dios, no son judíos, son házaros. Entonces que ya ellos son desechados. Es una locura, hermano. El problema es, hermano, mire, cuando hay gente que empiezan a escuchar maestros aquí, allá, y al final se les hace una ensalada rusa en la cabeza y terminan desviándose de la sana doctrina. Hay que escoger un maestro y poner atención y escudriñar las escrituras. El problema es que traemos una mala costumbre del sistema religioso que no escudriñábamos las escrituras. Nada más éramos como adoctrinados de una manera o amaestrados de alguna manera, que nada más nos enseñaron cuántos dicen amén y usted decía amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y usted decía gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y usted levantaba la mano y decía aleluya. Del aplauso al Señor y todo el mundo aplaudía. Pero nunca nos enseñaron a escudriñar. Vaya a la casa y escudriñe lo que le estoy enseñando esta noche. Y usted, si le estoy enseñando algo que no está de acuerdo a lo que dice la escritura, venga y me lo dice. ¿Cuándo algún pastor le dijo eso a usted? Ninguno. Usted tenía que creerlo, porque si no eras un rebelde, porque si no estabas en desobediencia y te iban a caer todas las maldiciones habidas y por haber. Cuando alguien cuestionaba, eso es un hermano rebelde, ni se junten con ese. Y lo hacían a uno a un lado. Lo experimenté muchas veces. Entonces, pero en el momento en el cual Pablo se fue, llegaron personas que no predicaban eso y llegaron personas que también guardaban la Torá, que también guardaban los muedín, al igual que Pablo, que también guardaban el Shabbat. Pero les predicaban que para ser salvos realmente tenían que convertirse en el judaísmo por medio de ritos y no por medio de Yeshua. Hoy entendemos que Judá
Efraín y los convertidos a Yeshua son uno y nos llamamos Israel. Tanto la casa de Israel que está entre las naciones y tanto los gentiles que se han convertido a través de Yeshua y la casa de Judá que pronto, muy pronto se les ha de revelar el Mesías y todo Israel será restaurado y todo Israel será salvo. Entre esos aquellos que hemos aceptado a Yeshua como nuestro Señor, como nuestro Salvador, amén, como la fuente de salvación que el Eterno envió, ¿ok? Entonces, el problema es que el sistema religioso nunca deja de ser, en el sistema religioso nunca dejas de ser un gentil. Y hemos entendido que nosotros, una vez convertidos a Yeshua e injertados en el olivo natural, dejamos de ser gentiles. Por eso ya no podemos vivir como gentiles. No podemos hablar como los gentiles. No podemos practicar las cosas que practica el mundo, los gentiles. Pero en el sistema religioso se enorgullecen seguir llamándose gentiles. Yo te digo esto, si usted ya vino a Yeshua, hiciste la confesión de fe y acepta la sana doctrina de Yeshua y vives conforme a la Torah, entonces y solo entonces usted deja de ser un gentil. Usted necesita dejar de ser un gentil porque la palabra gentil significa uno que está fuera del pacto. El sentido de gentil, de gentiles equivale a paganos. Cuando en la Biblia usted lee gentil, habla del paganismo. ¿Ok? Ese es el sentido. Y por eso en muchas congregaciones siguen haciendo cosas de paganos. Los judíos dividían el mundo en ellos mismos y el resto de las naciones, las gentes gentiles. Los cristianos, los cristianos lo dividían entre ellos y los paganos, adoradores de los dioses falsos o politeístas. Elohim dijo: si el extranjero viene y es parte de mi pueblo y guarda mis mandamientos, él será igual que el natural. ¿Ok? Oiga bien, Levíticos 19, verso 34 y verso 37. Como a uno nacido entre vosotros, será el extranjero, el gentil que resida con vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Yuhebahei, vuestro Elohim. Verso 37. Guardaréis pues todos mis estatutos y todos mis decretos, y los pondréis por obra. Yo, Yuhebahei. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 27 y 20 al 29 dice: porque todos los que habéis bajado a las aguas en Mashiach, los que se han bautizado en Mashiach, de la justicia de Mashiach, estáis revestidos. Por lo que ser un judío o no judío, siervo o esclavo, varón o mujer, no es lo más importante, pues ahora todos sois parte de uno, de Mashiach. Y si vosotros sois de Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham, herederos del mundo por venir según la promesa. Aquí le está diciendo todo esto a los Gálatas, a los gentiles de Galacia, que se habían convertido a Yeshua, y le está diciendo: ahora ustedes ya no son gentiles, ahora ustedes son parte de la descendencia de Abraham. Y vosotros sois de, si vosotros sois de Mashiach, o sea, si ustedes ya se convirtieron a Yeshua, entonces sois descendencia de Abraham y herederos del mundo por venir según la promesa. Pablo dice que delante de Adonai no hay judío y no hay griego, somos un solo hombre, somos un solo pueblo. Se llama Israel, por eso dice, ¿verdad? Ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque en Yeshua todos somos iguales. Cuando usted estudia las castas sociales en el imperio de Roma,
Habían niveles, castas sociales, pero en Yeshua no hay castas. Todos somos parte de un pueblo. Entonces, la doctrina de que los Gálatas estaban creyendo y les estaban sacando de su cabeza la idea de que ellos tenían una identidad, de que ellos tenían una identidad como israelitas y los volvían a regresar al punto de ser gentiles. O sea, Pablo les enseñó que ahora son parte de Israel, que ahora son parte, tienen una identidad hebrea, pero los que vinieron, no, ustedes son gentiles. Les quitaron su identidad hebrea. Y eso es lo que ha ocurrido dentro del sistema religioso. Nos quitaron esa identidad. No, no, ni siquiera nos la enseñaron. Seguíamos siendo gentiles. Entonces, por eso es que usted oye, ministros, pastores, o lo que usted quiera oír, no, nosotros no tenemos que guardar Shabbat, nosotros somos gentiles. No, nosotros podemos comer de todo porque esas leyes eran para Israel, nosotros no somos israelitas, nosotros no somos hebreos. Claro, no tienen la identidad, no la tienen. Pero nosotros sabemos, según lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, somos injertados en ese olivo. Por lo tanto, somos parte de ese pueblo. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo. Cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, en Apocalipsis Juan dice, y la ciudad tenía 12 puertas, y las 12 puertas tenían el nombre de las 12 tribus de Israel. No hay 13 puertas, no hay una puerta que diga la puerta de los gentiles. Entonces aquellos que se siguen llamando gentiles, ¿por dónde van a entrar en la Nueva Jerusalén? No pueden, se quedarán afuera. Entonces, que solamente seguir los ritos del judaísmo para medio incluirse como judíos dentro del pueblo, pero nunca con un derecho de decir yo soy hijo. Aquí nos vamos a detener, pero este es el trasfondo que usted necesita entender para leer todo Gálatas. Vamos a leer toda la carta de Pablo a los Gálatas y así es que prepárese y estudie para que pero este es nuestro trasfondo y el contexto del que Pablo está hablando a los Gálatas. Solamente el primer capítulo y los primeros versículos que hemos leído de la carta a los Gálatas nos da el trasfondo para entender el resto de Gálatas. El problema es cuando se agarra un versículo aislado y lo quieren acomodar como lo acomoda el sistema. Y eso es un error. Bien, familia, aquí concluimos con este tema de Pablo y la sana doctrina. La próxima semana estaremos avisando porque vienen los Moedín de otoño y vamos a ver si continuamos o damos algún tema diferente el próximo miércoles. Pero si hay alguien que tiene alguna consulta o algún comentario, puede hacerlo, familia. Y si no, pues oramos y nos despedimos. Amén. ¿Qué les pareció? Buenísimo, Roy, buenísimo. Gloria al Eterno. Sí. Gloria al Eterno. Bien. Bien, familia. Entonces vamos a orar. Si no hay preguntas, Una, si no hay bueno, preguntas, una pregunta, pero no es pregunta. Bueno, aquí en lo que le voy a preguntar, ¿ok? dime la pregunta que no es pregunta. Ajá. Este, cuando uno viene a la Torá, es porque ya en su corazón uno tiene ese sentir del pueblo de Israel, ya se siente Israel. Por ejemplo, cuando yo acepté al Señor, se sabe, ¿verdad?, que fue Ujú. en la iglesia Sí, cristiana. Pero yo evangélica. desde Ajá. la primera vez que yo fui a una charla, a una enseñanza, el pastor dijo, amen a Israel, bendigan a Israel. Eso fue hace más de 45 años en otro país. Ajá. Y eso quedó en mi corazón. Pero yo comencé a estudiar, a leer por mí misma el primer pacto. Desde un principio yo amaba el primer pacto. Y yo peleaba en el segundo pacto y decía, pero es que aquí no dice textualmente como en los mandamientos que dice
guardar el chaval. ¿Por qué? Porque entonces me explicaban, entonces, bueno, usted sabe, se lo acomodan a uno. No, porque estamos en la gracia, que esto, que... Y ahorita, Ujú, aunque ujú. tengo bastante tiempo escuchando en especial a Sí, ciertas personas, entonces a ciertos maestros, perdón, hay que darle honra a cada maestro. No a todo el mundo, a sí, personas especiales que el Eterno me coloca para escuchar. Entonces, yo digo, sí, como Dios mismo da el arrepentimiento a cada hombre, aunque también yo debo de enseñar, ¿verdad? Debo predicar. Entonces yo digo que también sí, eso influye, ¿no, Roe? Eso influye. Esa es la pregunta. ¿Usted también le gustaba a alguien que está sí, aquí, le gustaba mucho el primer pacto? Esa es mi inquietud. sí, es que hermana, mira, sí, yo, bueno, yo tuve una formación, por ejemplo, yo, mi persona, yo tuve una formación donde a mí me enseñaron desde Génesis, ¿ya? Entonces, y para mí siempre, yo siempre me identifiqué con los personajes de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, lo que pasa es esto, pues le puse aquí, Juan capítulo 10 versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, hay un tiempo, creo que fue en el seminario de identidad que estuvimos hablando sobre esta revelación de que el Señor nos ha traído a Torah. Yo, yo creo que en el lapso de estos años que yo tengo que estar estudiando Torah, ha venido una depuración y he venido entendiendo mucho más. Eh, Anduve rebotando de grupo en grupo. Yo fue porque un sueño, el Señor me habló en un sueño, de que estudiara la parashá y ni siquiera sabía que existía esa palabra. Y cuando yo logré entender, cuando yo logré venir y entender el mensaje que el Señor me estaba dando, yo le decía, yo fui ministro casi 30 años en el otro campamento. Y yo decía, Señor, ¿por qué no recibí esto antes? Y creo que el Señor me ha dado a entender que no era el tiempo. Quizás no tenía, yo era pentecostal de la cabeza a los pies, muy arraigado, con una doctrina muy fuerte, que también me ha ayudado muchísimo. No puedo renegar del todo porque sí me ha ayudado mucho la base que tuve para poder entender ahora. Pero sí entiendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen porque creo que eh, era el tiempo exacto, era el tiempo de Dios para poder nosotros oír y entender. Recuerde que, por ejemplo, las profecías de Daniel, usted sabe que Daniel escribió todo lo que él escribió y él no entendió prácticamente nada. La mayoría de los profetas Wow. escribieron cosas que ni ellos entendían. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, a Daniel le dice, sella las palabras de este libro, porque es para el tiempo del fin. Le dijo a Daniel. Daniel escribió, tuvo las visiones y escribió lo que escribió, pero él no entendió, porque no era para esa generación, no era para su tiempo, era para esta generación. Por lo tanto, ahora es que nosotros estamos comenzando a entender. Yo siempre he sido muy, muy estudioso, siempre he sido muy estudioso. Desde que yo entré al Evangelio, yo fui muy estudioso, me preparé, pasé por institutos bíblicos, eh, 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 seminarios, dando seminarios, recibiendo seminarios. Lo que usted me ve aquí lo he hecho siempre. Y no había entendido muchas cosas. Por eso yo me sorprendí, a mí me impactó tanto cuando logro, uf, se me abrió aquello, se me cayó aquella venda, aquella cosa en mi cabeza. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible? Usted sabe cuántas veces, cuántas campañas evangelísticas alrededor de los países donde Dios me ha llevado a predicar. Yo prediqué del Valle de los Huesos Secos. Ahí, por ahí en videos en YouTube donde yo he predicado el Valle de los Huesos Secos y que la gloria de Dios y milagros y sanidades y un montón de cosas. Y no entendía. Cuando yo vengo
ahora en Torah y logro entender el verdadero mensaje que es el Valle de los Huesos Secos, ¿usted sabe cuántos mensajes evangelísticos yo di sobre el hijo pródigo? Y casi 30 años después de que he predicado cientos de mensajes del hijo pródigo, yo vengo a entender qué significa verdaderamente la parábola del hijo pródigo. No lo entendíamos, no porque no quisiéramos, es que no era nuestro tiempo. Y entonces cuando yo, hermano, ahora verme aquí con un grupo de hermanos que están recibiendo enseñanza y estamos aprendiendo juntos, yo me siento sumamente honrado, sumamente privilegiado, ¿entiende? Entonces, hay gente que en el mejor de los casos, cuando hay gente que rechaza la doctrina, rechaza esta palabra, rechaza de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, y que nos llaman judaizantes, ni siquiera saben qué significa la palabra judaizante, son personas que digo yo, una de dos. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, no es el tiempo de ellos para recibir esta revelación. En el peor de los casos, no son ovejas, porque las ovejas oyen su voz, el Señor las conoce y la oveja lo sigue. Yo prefiero pensar que no es el tiempo de ellos, porque yo no puedo decir, no, es que usted no es oveja. No, yo no lo sé. Eso solamente el Señor, porque solamente el pastor de las ovejas conoce las ovejas, nada más. Amén. Sí. Entonces, como yo no soy dueño de las ovejas son del Señor, entonces yo prefiero decir, bueno, no es el tiempo de esta persona, no es tiempo de Julanito para recibir esto, no es su tiempo. Hay algo que Dios todavía tiene que trabajar con esta persona y tiene que dejarla correr como corrió el hijo pródigo para que pronto a otro vuelva en sí y razone y pueda volver. Y nosotros lo vamos a recibir. Si el Señor lo envía para este redil, para este rebañito que el Señor nos está concediendo por su gracia y bondad, y ok, lo vamos a recibir. Entre tanto, nos vamos a seguir preparando con más estudio, con más enseñanza, con más cosas, con más comprensión. Amén. Entonces, para poder recibir esas ovejas. Entonces, hermana, nosotros, claro, claro que siempre tiene que haber algo allí, eh, pero quizás no es el tiempo. Pero usted y yo estamos hoy aquí y los hermanos que están acá preparándonos para que un día podamos transmitirle a esa persona. Un día van a volver. De eso estoy seguro. Un día van a volver. Más bien, nosotros sintámonos dichosos que el Señor nos llamó. Por ejemplo, mi maestro, hermano Rico Cortés, tiene 25 años aproximadamente de estar enseñando Torah. Yo vine hace 7 años por ahí. 2018 vine yo. Entonces, y de ahí para acá, yo comencé a enseñar. Pero ¿cuánto me lleva mi maestro? Y si hablamos del maestro, el Morel Rico Cortés, el hermano Joseph Good, tiene sobre casi 40 años o 50 años de conocer Torah. Entonces ve que el Señor ha venido trayendo gente en tiempos. Bueno, esta es la temporada nuestra. Esta es la temporada que el Señor dice, María de Guardia, ahora es tu turno. William Castro, ahora es tu turno. Juanita, ahora es tu turno. Benjamín, ahora es tu turno. Maday, Rugama, en Nicaragua, ahora es tu turno de aprender. Entonces, ese es el asunto. Todos estamos aquí con un propósito. Aquí hay hermanos que hicieron transición conmigo del otro campamento a Torah. Hermana Giselita, hermana Rosy, hermana Carmen, no está aquí, la hermana Juanita, varios aquí, hermano. Entonces, ese es el tema. Así que hay que seguir adelante, hay que seguir aprendiendo y seguir compartiendo de la palabra. Amén, hermana. Gracias, Robert. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Amén, amén. Bien, amados, vamos a orar y despedimos. Amén. Gracias a todos, de verdad, por este tiempo. Yo lo agradezco mucho, que el Padre nos haya escogido para poder compartir
de su sana doctrina. Ahora ya entendemos lo que significa la palabra sana doctrina. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah emet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Danos una buena noche, un buen descanso a cada uno de nosotros, Padre, y que el próximo viernes podamos reunirnos una vez más para seguir estudiando y aprendiendo de tu santa y bendita palabra. En el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Laila, todo, familia, feliz noche para todos. Que el Eterno los bendiga. Feliz noche. Shalom a todos. Shalom, shalom.